Bueno, como les comentaba ahorita, mi tema es obstrucción intestinal neonatal. Enfoque, voy a hablarles de las principales etiologías, las divisiones de estas clasificaciones, el manejo que sería médico en algunos casos y quirúrgico obligado en otros. Entonces, comenzamos. La obstrucción intestinal puede definirse como la imposibilidad del paso de los productos de la digestión a lo largo del tracto intestinal, así como a grosso modo. Las diferentes etiologías pueden agruparse en dos grandes grupos que serían en mecánicas y neurogénicas. Las mecánicas pueden ser por defectos intrínsecos, ya sean las atresias, malformaciones del ano o un ilio meconial, por ejemplo, y defectos extrínsecos como defectos en la rotación, bridas, un páncreas anular, duplicaciones, quistes, divertículo de Meckel, hernias diafragmáticas, entre otros. Y las neurogénicas, la principal que conocemos es la ganglionosis intestinal, la enfermedad de Hirschsprung. Para hablar un poco más de epidemiología, perdón, la obstrucción intestinal en el neonato ocurre uno por cada 1.500 a 2.000 recién nacidos vivos y es una de las causas más frecuentes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Su etiología pues, es variada y existen varias afecciones que pueden presentar signos y síntomas muy parecidos, entre estas, como ya las había mencionado, y la incidencia de la malformación es de 1 en 6.000, del linio meconial es de 1 en 3.000, la atresia intestinal de 1 en 4.000 y la enfermedad de Hirschsprung de 1 en 5.000. Otras causas más infrecuentes pueden causar obstrucción intestinal, son también los tumores o las hernias o compresiones ya extrínsecas. En la parte ya de la semiología y de la amnesia y el examen del paciente, las obstrucciones también pueden, pues, se pueden decir según la localización de dicha obstrucción entre altas o bajas. En toda obstrucción intestinal, el recién nacido, existen tres síntomas principales, que sería el vómito, la distensión abdominal y la ausencia de deposiciones. Pero los vómitos biliosos en un neonato casi siempre están asociados pues, a una obstrucción más distal. Si esta obstrucción es baja, la aparición de los vómitos será más tardía y las características serían más fecaloides. La distensión abdominal va a depender del nivel de la obstrucción. Si es alta, la distensión va a ser epigástrica y el resto del abdomen va a estar excavado. Si una obstrucción es baja, la distensión va a ser más generalizada y va a ser más larga, va a tardar más tiempo en aparecer. Los métodos diagnósticos con los que contamos sería pues la ecografía prenatal, nos puede dar algunos datos que nos hagan sospechar una obstrucción intestinal congénita, polidramnios, un estómago dilatado, asas intestinales dilatadas o engrosadas, o ya las calcificaciones peritoneales. Cuando ya observamos la pared abdominal, hay que fijarse en su distensión, en una presencia o no de ondas peristálticas visibles. No se debe olvidar el área genital o anal nunca en la revisión de un paciente, y en la palpación del abdomen se debe prestar atención a la sensibilidad de la pared y la presencia o no de defensa abdominal o masas. La mínima defensa muscular se debe tener en cuenta pues, como signo de gravedad que puede indicar ya una necrosis, un estado más grave del paciente. En las obstrucciones intestinales ya mecánicas hay un aumento de la actividad intestinal y ruido intestinal. Cuando hay un componente ya de peritonitis o necrosis, esta actividad intestinal cesa. Las pruebas de laboratorio pues deben incluir un hemograma, electrolito, glucosa, amilasa, lipasa y enzimas hepáticas. Las pruebas de imágenes se ajustan a cada caso según la sospecha diagnóstica. La tomografía y la resonancia magnética no se suelen utilizar comúnmente. El tratamiento, eh, como cualquier paciente de obstrucción intestinal, tiene que permanecer nada vía oral y colocarle una sonda de buen calibre que permita el drenaje del contenido bilioso. Aunque el paciente no presente vómitos biliosos, si en la radiografía tiene una dilatación de las asas del intestino, la sonda debe colocarse de manera profiláctica para evitar la aspiración a la vía aérea, mejorar el confort del paciente y la distensión con ayuda de la mecánica ventilatoria. Mm, Deben realizarse pruebas de laboratorio para investigar una repercusión hidroelectrolítica, una repercusión inflamatoria o infecciosa y comenzar con una reposición eh, intravenosa para un buen ajuste de electrolitos y también se debe comenzar un tratamiento antibiótico.
El tratamiento quirúrgico, en algunos casos, debido al estado del paciente o a la sospecha de sufrimiento intestinal, se debe realizar una laparotomía de urgencia, por lo que no se podrá afinar el diagnóstico de manera preoperatoria. Esta decisión, pues, de operar de manera rápida debe ser tomada con prontitud, ya que en algunas afecciones causantes de obstrucción intestinal, la rapidez con la que pues la rapidez en realizar la intervención puede ser decisiva en el pronóstico del paciente, como en un caso de un bóbulo intestinal, en la malrotación intestinal o en el desarrollo de una enterocolitis en pacientes ya con enfermedad de Hirschsprung. Para hablar más fácilmente de las diferentes entidades que componen las obstrucciones intestinales, se pueden dividir según el nivel en el que se presentan, ya como había mencionado antes. La obstrucción a nivel del estómago y del píloro, tenemos como la primera un vólvulo gástrico que consiste ya en la rotación del estómago sobre sí mismo con la obstrucción de su salida. El grado de rotación varía entre los 180 y los 360 grados. Una rotación menor de 180 no se denominaría vólvulo, sino una torsión gástrica y puede cursar asintomática o con vómitos autolimitados y se resuelve de manera espontánea. Ya el vólvulo se puede clasificar según los diferentes planos en los que se produzca. El órgano axial gira sobre el eje longitudinal que pues discurre desde la unión de esófago gástrica hasta el píloro. En este caso, la curvatura mayor se desplaza hacia arriba, perdón, hacia adelante y hacia la curvatura menor hacia arriba, lo que hace que la cara posterior del estómago se muestre anterior. Esta en la mayoría de los casos, en el 50%, en el 54% de los casos, perdón, se presenta esta modalidad. Ya la mesenteroaxial es un giro que se produce sobre un plano perpendicular, lo que deja que el píloro y el antro gástrico se desplacen superiormente y superen la unión gastroesofágica, esófago gástrica, sí, sí. Es el segundo en frecuencia, con el 41% de los casos. Y el vólvulo combinado, que es el 2% de los casos, gira sobre los dos ejes de manera simultánea. Ya según lo que hay de literatura médica, hasta en el 21% de los casos se presentan en el periodo neonatal, el 37% en el primer año de vida y el 14% entre los 6 y los 18 años. La clínica, perdón, la clínica en neonatos y niños pequeños pueden ser muy inespecíficas, como vómitos que no son biliosos, dificultad respiratoria, sobre todo si el estómago ha ascendido hacia el tórax, cialorrea o regurgitación de comida. Y el diagnóstico serían ya con hallazgos radiológicos que consistirían en una imagen, pensé que la tenía por aquí, bueno, consisten en una imagen de una única burbuja, una burbuja gástrica grande con dos niveles de hidroaéreo, uno que sería el del fundus y el otro el del antro, con ausencia de gas distal. El tratamiento, pues, en primer lugar, se deben comenzar con medidas de reanimación, oxigenoterapia y soporte ventilatorio en casos de, pues, cuando hay una dificultad respiratoria, por lo que ya había como comentado antes. Hay que descomprimir el estómago en la medida de lo posible con el paso de una sonda y tratar de hacer una recuperación del volumen y de los electrolitos, del imbalance electrolítico presentado por el neonato. El tratamiento definitivo es quirúrgico y se hace una devolvulación y en la inmensa mayoría de los casos se hace una gastropexia para prevenir que vuelva a recurrir. Incluso después del tratamiento exitoso se pueden encontrar secuelas que serían isquémicas, unas secuelas isquémicas como estenosis, obstrucción de la salida gástrica o una microgastria. Estos pacientes pueden requerir pues, el uso prolongado de gastrostomías o yeyunostomías o técnicas de sustitución gástrica. Pues. La mortalidad asociada al bulbo gástrico sin tratamiento es del 80% y con tratamiento se describe una mortalidad del 7% más o menos en un vólvulo gástrico agudo. La mayoría de estas muertes se deben al retraso o a la ausencia del diagnóstico. Por eso es tan importante identificarlo bien. Para pasar ya a la parte de atresia pilórica, pues se puede entender como una malformación congénita que es rara y supone el 1% de las atresias del tubo digestivo. Hasta el 50% se asocian con otras malformaciones u otras enfermedades. Es más frecuente la epidermólisis ampollosa y se han descrito casos familiares
se supone una base una base genética autosómica recesiva. Existen tres tipos de atresia pilórica. La más frecuente es la membranosa o de tipo A, enseguida la de tipo B, y que es un segmento longitudinal atrésico, y la de tipo C, que es ya una aplasia pilórica. Clínicamente, la obstrucción a la salida del estómago causada por la atresia se presenta inmediatamente en el neonato con vómitos persistentes que no son biliosos y distensión epigástrica. En algunos casos se pueden encontrar problemas respiratorios o de cialorrea. El principal diagnóstico diferencial es la atresia de esófago y muy rara vez están asociadas. El diagnóstico, para el diagnóstico, la ecografía puede ser útil para confirmar que haya una ausencia de un canal pilórico normal, y un estudio radiológico con contraste se caracteriza por el hallazgo de tres signos que serían una única burbuja, la ausencia del píloro acabado en pico y el signo del ovillo pilórico. Para el tratamiento es quirúrgico y se lleva a cabo tras descomprimir el estómago con sonda nasogástrica y corregir, si fuese necesario, la deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Como ya lo mencioné en las otras entidades, la sonda puede necesitar lavados con agua tibia si se obstruye con el moco gástrico. Se realiza una laparotomía supraumbilical transversa, se accede al abdomen y se identifica el punto de obstrucción. En el momento de la exploración es importante que se haga una exploración ya más general de las zonas adyacentes para descartar otras atresias. En los tipos A y B se hace una resección de la membrana y se hace una piruloplástica. Y si existe un tipo C, se deberá hacer una resección y una anastomosis gastroduodenal terminal. Porque, como lo mencioné, no están inconexos completamente. En el caso de la membrana pilórica, como su nombre lo indica, es una tela, una tela membranosa de submucosa cubierta por la mucosa gástrica, que da lugar a la obstrucción, ya sea completa o parcial, dependiendo si la membrana está perforada o no. Ya en la clínica es la misma que en los otros casos de obstrucción a la salida gástrica, aunque si, como ya lo mencioné, si hay una apertura de la membrana que permite algo de paso, puede tardar un poco más en presentarse, puede ser más larvado y retrasarse el diagnóstico con el tiempo. El diagnóstico se hace con un estudio radiológico de contraste, consigue el diagnóstico hasta el 90% de los casos, puede mostrar una obstrucción total en el antro si la membrana es completa. Y si se trata de una que es parcial, puede mostrar una banda radiotransparente concéntrica que produce algún grado de reducción de la luz antral. El tratamiento, pues, se hace una resección de la membrana con la asociación de la piroroplastia. Otro abordaje que sería el endoscópico se realizaría al seccionar la membrana con un papilótomo y se realiza una dilatación ya forzada de la zona estenótica, de la obstrucción. Para hablar un poco más de la estenosis del píloro, la estenosis hipertrófica del píloro, esta es la causa quirúrgica más frecuente de obstrucción gástrica en los niños. Ocurre entre 1.5 y 4 por cada 1000 nacidos vivos, sobre todo en raza caucásica, siendo menos habitual en niños africanos y asiáticos. Consiste en una oliva pilórica aumentada de tamaño con una masa muscular pálida y que está engrosada, en la que se demuestran hipertrofia e hiperplasia, sobre todo a expensas de la capa circular. Se considera una enfermedad que es, pues, adquirida de etiología aún desconocida. En la clínica, ya típica de la estenosis hipertrófica del píloro, es una aparición de vómitos. Siguen siendo no biliosos, progresivamente los vómitos se hacen ya más en proyectiles y se repiten en todas las tomas, dejando un paciente ya hambriento, y secundario al esfuerzo, es posible ver restos de sangre en pozos de café en el vómito. Algo importante del examen físico es la palpación de la oliva pilórica. En la mayoría de los casos podría diagnosticarse simplemente con la historia clínica y una cuidadosa exploración abdominal. La palpación de esta oliva pilórica tiene un valor predictivo positivo del 99%.
se coloca al niño en decúbito prono sobre el brazo o bien en supino con las piernas dobladas sobre el abdomen para que los músculos abdominales estén relajados. Se localizará con la punta de los dedos ya el reborde hepático y se progresará mmm, caudalmente en línea media aproximadamente un tercio de la distancia entre el ombligo y la apófisis tifoides. Y ahí es donde se palpa la oliva pilórica. En esta imagen que les traigo aquí se ve mucho más prominente, pues. Ya en el caso de los parámetros diagnósticos ecográficos, tendría que encontrarse que el grosor de la pared muscular, que sería el anillo hipocoico, un grosor de más de 4 milímetros. En los prematuros, el punto de corte sería 3,5 milímetros. Ahí sí es que se considera patológico. Es el parámetro más importante. También está el diámetro del píloro, que es más de 14 milímetros, y la longitud del canal pilórico, que sería más de 16 milímetros. El manejo preoperatorio de la estenosis hipertrófica sería, después de realizar los exámenes de laboratorio pertinentes, sería electrolito, urea, hematocrito, coagulación, gases en sangre, se debe iniciar una corrección parenteral, perdón, que según el grado de deshidratación del lactante se puede iniciar una infusión de 20 mililitros kilo de solución fisiológica para rehidratarlo. La estenosis hipertrófica del píloro genera una alcalosis metabólica, una hipocloremia y una hipopotasemia. Se debe tener en cuenta esto para poder realizar la reposición de los electrolitos. El tratamiento quirúrgico, ya el paciente se ha rehidratado y se ha estabilizado, ya se puede llevar a quirófano. Y bueno, pues para hablar un poco de historia de cómo se desarrolló esta técnica, en 1902 Clinton Thomas, que era un cirujano inglés, hizo la primera piloroplastia. Se seccionó el píloro de manera longitudinal y lo suturó en sentido transversal. Pero lo que se veía era que el anillo pilórico seguía estrecho y no se vencía completamente la obstrucción. En 1911, Konrad Ramstedt, que era un cirujano alemán, intentó cerrar transversalmente la técnica de piloroplastia en su primer caso de estenosis del píloro y los puntos se desgarraron, por lo que él decidió dejar la capa muscular abierta y cubrir el defecto con un parche de piplón. En su segundo caso, se limitó a seccionar el músculo longitudinalmente sin cubrir el abombamiento mucoso. Esta operación ya pasó a llamarse pirolomiotomía extramucosa de Ramstedt y desde entonces sigue siendo la técnica quirúrgica de elección con independencia del abordaje elegido. Si no estoy mal, hace como 2 días realizamos una piromiotomía con el doctor Chams en el Hospital San Vicente. Una cirugía muy bonita, pues. Ya cuando pasamos a la obstrucción a nivel del duodeno, tenemos también la atresia y la estenosis duodenal. La incidencia de la atresia duodenal se estima en 1 por cada 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos. No hay una clara diferencia entre géneros y el 50% de los pacientes con atresia duodenal asocian otras malformaciones que pues, pueden ser trisomía 21, páncreas anular, rotación intestinal defectuosa, Bacter, malformaciones genitourinarias, anorrectales u otras atresias intestinales. Para dividirla en los tipos en los que en los que se divide, perdón, la obstrucción congénita del duodeno comprende, además de las atresias duodenales, otras entidades. La obstrucción tiene lugar en la segunda porción duodenal y puede ser completa en el 81% de los casos o parcial en el 19% de los casos. Además, puede tener un origen intrínseco o extrínseco mixto, sí, o sea, se pueden combinar. La atresia duodenal es una lesión intrínseca clasificada en los siguientes tipos. Tipo 1, que es la más frecuente, es una membrana o un septo obstructivo que está compuesto por mucosa y submucosa y tiene una pared muscular intacta y un mesenterio íntegro. Puede ser completa o perforada en el centro y eso lo que hace es determinar el grado de obstrucción. En la tipo 2 hay un cordón corto y fibroso que separa los extremos ciegos del duodeno y el mesenterio también está íntegro. En la 3 ya hay una
interrupción total del duodeno sin conexión entre ambos cabos y con una brecha mesentérica. Con respecto a los avances en el diagnóstico prenatal, la mayoría de los casos de atresia duodenal pueden ser detectados antes del nacimiento, en el segundo trimestre. Los hallazgos ecográficos son el polidramnios, del 17 hasta el 75% de los casos lo presentan, perdón, y el signo de la doble burbuja. El signo de la doble burbuja consiste en la visualización de la cámara gástrica y la primera porción duodenal dilatadas y llenas de líquido, como pueden ver en la imagen. Estos pacientes, cuando nacen, la mitad serán prematuros y tendrán bajo peso. Tendrán vómitos, en su mayoría biliosos, porque es una obstrucción posampular en el 80% de los casos, desde el primer día de vida, y un abdomen poco o nada distendido. El manejo prequirúrgico del paciente, nuevamente, descompresión gástrica con una sonda, la reposición de pérdida de líquidos y electrolitos, conservación del calor del neonato y evitar la hipoglicemia. Se comenzará precozmente con la nutrición parenteral a través de un catéter central, ya que estos pacientes suelen demorarse en la tolerancia oral varios días. El tratamiento definitivo es evidentemente quirúrgico. Y el pronóstico ha mejorado mucho con una tasa de complicaciones del 12 y una supervivencia hasta del 95% en los casos. La parte del páncreas anular es una de las causas de obstrucciones extrínsecas del duodeno, aunque no es raro que se asocie también con atresia duodenal o membrana duodenal. La prevalencia exacta de esta entidad se desconoce y hasta 2/3 de los individuos pueden cursar de forma asintomática. Embriológicamente, el páncreas se forma a partir de dos yemas que surgen del tubo digestivo primitivo alrededor de la quinta semana de gestación, una dorsal y otra ventral. En la séptima semana, la yema ventral debe rotar con el intestino y debe fusionarse con la parte dorsal y pasar por detrás del duodeno, de manera que la porción ventral es la que da lugar a la cabeza del páncreas y la porción que ya es dorsal es la que da al cuerpo, le da pues origen al cuerpo y la cola. Un fallo, pues un error, un defecto en esta rotación es lo que da lugar al anillo del tejido pancreático que está alrededor de la segunda porción duodenal y este es el páncreas anular que ahorca, por decirlo de alguna manera, el duodeno en esta porción. No hay hallazgos radiológicos definitivos realmente para un diagnóstico preciso. Esto se hace ya durante la laparotomía, es que se ve el defecto. El objetivo del tratamiento es salvar la obstrucción de duodenal y se puentea el anillo pancreático. No se hace resección ni manipulación del anillo. El pronóstico está más relacionado con las anomalías asociadas que en otras cosas. Y en adultos la morbilidad se asocia más a complicaciones quirúrgicas que a la misma entidad. Obstrucción por rotación intestinal defectuosa. El otro tema es un poco más extenso. Bueno, es una anomalía congénita. Se cree que cualquier fallo durante la rotación o fijación del intestino da lugar a lo que se conoce como malrotación, es el término que más se usa, y se trata de un espectro de alteraciones que, pues, cada vez se usa más el término alteraciones de rotación intestinal. Este término es un poco más inclusivo y poco a poco se va utilizando más como en el vocabulario médico. Durante la fijación del intestino normal, la base de la raíz mesentérica se extiende desde el ligamento de Treitz en el cuadrante superior izquierdo hasta la unión iliocecal en el cuadrante inferior derecho. Esta inserción es amplia y previene el giro del intestino sobre sí mismo. También el colon ascendente y descendente se fijan, pero estos se fijan al retroperitoneo. A veces en la literatura se pueden encontrar diferentes términos que generarían confusión. La malrotación es, pues, se entiende como todas las alteraciones de rotación intestinal. La no rotación es un término que se utiliza para las alteraciones que se dan en el primer estadio, en el que el intestino delgado queda a la derecha y el colon queda a la izquierda del abdomen. También es la posición en la que se deja el intestino
ya pues después de corregir quirúrgicamente la malrotación. Ya la malrotación típica es la malrotación o la alteración en donde el ligamento de Treitz se encuentra a la derecha de la línea media o ausente. La atípica es en la que el ligamento de Treitz se localiza a la izquierda y por encima de la 12ª vértebra, o a la izquierda y por debajo, que sería ya la atípica baja. Rotación incompleta o mixta son variantes que ocurren durante el segundo estadio, y una rotación inversa es una alteración rara en la que el duodeno y el colon giran en sentido de las agujas del reloj, no contrario, sino en sentido de las agujas del reloj, con el colon transverso situándose por debajo de la arteria mesentérica superior y el duodeno ya estaría por encima de esta. La epidemiología ya de esta entidad, pues de estas entidades que pueden permanecer asintomáticas, por lo que la verdadera incidencia se desconoce. Los estudios que hay son a partir de autopsias y han estimado prevalencias del 0.5 hasta el 1%. Hasta 2 de cada 1000 estudios radiológicos encuentran de manera incidental una no rotación, y la malrotación sintomática en neonatos ocurre en 1 de cada 6000 recién nacidos vivos. Ya las formas clínicas, o sea, la presentación clínica, los signos y síntomas más habituales, sobre todo en el neonato, son los vómitos biliosos, distensión abdominal o en el abdomen excavado. La defensa abdominal, la peritonitis, la hematoquesia y con estas la inestabilidad hemodinámica se presenta si existe isquemia intestinal, que ya serían unas complicaciones de necrosis o perforación. Pues. En cuanto más estrecha sea la raíz del mesenterio, hay mayor riesgo de que se presente un vólvulo de intestino medio y tiene cada variante de malrotación, ¿cierto? La malrotación también puede manifestarse como una obstrucción duodenal, por lo que, pues, por un fenómeno de bandas de Ladd, son las bandas peritoneales que se extienden desde la tercera porción del duodeno. En estos casos siempre hay que descartar una asociación de obstrucción duodenal intrínseca como la atresia duodenal. En el caso especial de la rotación inversa, el punto de obstrucción intestinal se encuentra en el colon transverso, que queda atrapado en la pared posterior del abdomen y los vasos mesentéricos. En estos casos suelen manifestarse más tardíamente, más larvadamente. Es raro verlo en neonatos. Las alteraciones de fijación que dan a lugar a hernias internas o al vólvulo de seo también se manifestarán ya con signos de obstrucción intestinal. Para la parte del diagnóstico, la técnica de referencia, para la técnica de referencia para el diagnóstico de malrotación es el tránsito intestinal. Un tránsito intestinal normal debe mostrar cómo el contraste abandona el estómago y cruza la línea media de izquierda a derecha en una división frontal. De lateral se observa cómo el contraste sigue su camino por la segunda porción duodenal, retroperitoneal. De nuevo, la columna de contraste cruza la línea media de derecha a izquierda hasta la unión duodeno-yeyunal, localizada en el cuadrante superior izquierdo, a la altura del píroro. Y primero se rellenarán las asas del yeyuno en el lado izquierdo y después del ilium en el lado derecho. Se podrá decir que un paciente está mal rotado si el ángulo de Treitz se sitúa por debajo del plano del píloro, que sería el plano de Addison, o a la derecha de la línea media. Si el estómago está muy distendido, puede empujar el duodeno y crear confusión. Entonces se deberá vaciar el estómago con una sonda primero para reevaluar bien la posición del ángulo de Treitz. Aunque la técnica de referencia, como ya lo dije, sea el tránsito intestinal, a veces se recurre a la ecografía como una técnica de cribado de la malrotación por la posibilidad de realizarla a pie de cama. El tratamiento quirúrgico sería ya la operación de Ladd. El objetivo no es devolver al intestino a su posición normal, anatómica, frecuente, porque es imposible, sino minimizar el riesgo de que se volvule. Esto se logra ensanchando el mesenterio y dejando el intestino en una posición de no rotación. La aparición de adherencias tras el procedimiento, en este caso, será ventajosa porque es lo que mantiene el intestino en su posición, en la posición nueva que le hemos dado. Tras
pues después de que se realice la intervención, se restablece el tránsito intestinal dependiendo de la duración de la obstrucción y de la extensión, pues de qué tanto el intestino esté comprometido. El abordaje laparoscópico es operación de manera laparoscópica, sigue los mismos principios de la técnica abierta y se suele emplear un puerto umbilical para la óptica y otros dos accesos en ambos flancos. Para pasar a hablar de vólvulo de intestino medio, hay que saber que aproximadamente un tercio de los neonatos con malrotación se presentan con vólvulo antes del primer mes de vida, así como el 22% de los niños mayores y el 12% de los adultos con malrotación. El estrecho, pues, pedículo que se forma en la base del mesenterio en la malrotación, lo que hace es que predispone al intestino medio a girar sobre sí mismo en sentido horario, desde el duodeno al colon transverso. En la parte ya del diagnóstico, para detectar la presencia del vólvulo, perdón, se necesita un alto índice de sospecha que se basa en la historia clínica que comienza, pues el cuadro es con vómitos de forma súbita, biliosos, dolor abdominal, malestar general y acidosis metabólica. La decisión entre confirmar el diagnóstico con una ecodoppler o con un tránsito o ya ir directamente a una laparotomía exploratoria depende del estado del paciente y del riesgo de que haya un compromiso vascular que se quiera asumir si se retrasa el tratamiento, pues. El manejo ya pues sería para deshacer el vólvulo. Se gira en bloque el paquete intestinal en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que ya el mesenterio quede recto. La isquemia intestinal es uno de los factores determinantes del pronóstico de estos pacientes, donde mientras más esté comprometido, más la mortalidad asciende, al menos hasta el 65%, si más de un 65% del intestino está necrótico. Aquí tenemos una imagen en la que se puede apreciar el bloque intestinal, el paquete intestinal. Pasamos a la obstrucción intestinal baja. Tenemos que hablar de atresias intestinales. Las atresias del intestino delgado y del colon son las más comunes del paciente neonatal que precisa intervención quirúrgica. Pues su frecuencia es aproximadamente de 1 en 5.000 nacimientos. Y en cuanto a la etiología, la teoría del compromiso vascular es la más aceptada, difundida, dado que está probada tanto experimental como clínicamente. El defecto de vascularización se produce en un estado temprano de la gestación y desencadena una estenosis o ya una atresia que sería completa. La clasificación actual de las atresias intestinales existen 4 tipos, perdón, 5, sí, 5. El 1, el 2, el 3A, el 3B y el 4, que fue propuesta por Martin y Serela en el 76 y fue modificada por Grosfeld ya en el 79. ¿Cómo se diagnostica? De manera global, la ecografía prenatal diagnostica entre el 50%, hasta el 50%, perdón, de las atresias de yeyuno e ilio. La dilatación del intestino debe ser persistente durante la gestación y las asas deben presentar un diámetro de más de 14 a 17 milímetros para que exista una sospecha diagnóstica durante el embarazo. Ya las presentaciones clínicas depende de si es de yeyuno e ilio o de colon. Los pacientes con una atresia intestinal distal a la tercera porción duodenal o a la ampolla de Vater debutan con vómitos biliosos en el día, en las primeras 24 o 48 horas después del nacimiento, según la altura a la que se presente la obstrucción. En atresias yeyunales proximales, los vómitos biliosos ocurren en las primeras horas de vida y no suelen presentar distensión abdominal. La atresia colónica tiene pues la presentación clínica va a depender de la localización y del tipo de atresia. Un 15 a 20% de las atresias colónicas son del tipo 4 o atresias múltiples y se asocian
atresias de intestino delgado, por lo que la presentación clínica va a depender de, pues, de la atresia que sea más proximal, pues. Sin embargo, el 80% de las atresias ocurren a nivel del ángulo esplénico o proximales a este y son aisladas, por lo que en estos casos la distensión abdominal o los vómitos pueden no aparecer hasta las 24 o 48 horas, a diferencia de las atresias de intestino delgado. Volviendo ya a la imagen que les puse acá al principio, estos son los tipos de atresias intestinales. La primera es una estenosis que está causada por una membrana intraluminal, mientras el resto de la pared está intacto. No existe un defecto en el mesenterio. El tipo 2 es una atresia completa de la luz intestinal. Ambos cabos están unidos por un cordón fibroso. No existe defecto en esta, no existe defecto en el mesenterio. La tipo 3A es una atresia completa de la luz intestinal. Existe un defecto de mesenterio entre ambos cabos sin presencia de cordón fibroso. La 3B es una atresia completa de ayuno con intestino distal corto que se enrolla de manera espiral sobre el mesenterio estrecho. En esta particularmente el riesgo del vóvulo está aumentado y los defectos de vascularización del intestino distal también están aumentados. Y la quinta, que es la número 4 según la clasificación, ya serían múltiples atresias. Una vez que la distensión abdominal aparece, se puede progresar con mucha rapidez, debido a que la válvula iliocecal actúa como una barrera para la progresión del aire al intestino delgado. Por eso es que hasta el 10% presentan perforación intestinal al momento de la intervención. El diagnóstico, el tratamiento, perdón, de la atresia intestinal siempre es quirúrgico. Ante la sospecha de obstrucción intestinal, se debe obtener una radiografía abdominal y las atresias mostrarán un par de asas de intestino dilatadas con ausencia de aire distal, mientras que las atresias más distales mostrarán más cantidad de asas dilatadas e incluso niveles hidroaéreos. En un 10 a 15% de los casos puede verse calcificaciones en la radiografía, que indican pues calcificaciones de meconio por perforación intestinal. En los casos en los que la radiografía haga sospechar que la obstrucción es distal, se debe realizar un enema opaco. El enema se debe realizar en contraste isoosmolar, hidrosoluble, y los que son varitados de varios están contraindicados. Todo paciente con sospecha de atresia intestinal tiene que ser explorado quirúrgicamente. La urgencia de la intervención depende del estado general del paciente y de la certeza del diagnóstico, que se basa en signos y síntomas y pruebas complementarias. Las atresias más proximales pueden ser retrasadas, ya que el intestino se descomprime con la sonda, ¿cierto? La parte quirúrgica, el abordaje con más frecuencia en centros de experiencia en la laparoscopia neonatal es el laparoscópico asistido con realización de una anastomosis extracorpórea a través del trócalo umbilical. En la atresia yeyunal se encuentra más distal en el yeyuno o en el ilium. Se recomienda resecar el segmento más dilatado y realizar una anastomosis término-terminal. En la colónica existe mucha controversia, mientras que, pues, en algunos sitios dicen que se recomienda más realizar una anastomosis primaria con un envío de una muestra en fresco a anatomía patológica para que, pues, ellos descarten enfermedades Hirschsprung. En otros sitios se recomienda realizar un estoma a nivel de la atresia y enviar las muestras para un resultado definitivo. Por otro lado, las atresias colónicas son las que presentan mayor desproporción de los cabos por la dilatación que presentan, que puede alcanzar, pues la dilatación que puede alcanzar el colon, por lo que la anastomosis tiene mucho riesgo de fallo. Para pasar a hablar de enfermedad meconial, hay que entender que el término enfermedad meconial incluye el ilium meconial, que puede ser simple o complejo, o complicado, perdón, y el tapón meconial. Estas dos entidades, aunque pueden causar síntomas parecidos a los descritos con anterioridad a las atresias intestinales, se diferencian mucho de estas desde el punto de vista anatómico y funcional.
El hilio meconial es una causa muy común de obstrucción intestinal y presenta desde el 9 hasta el 33% del total de las obstrucciones neonatales. La obstrucción es causada por un meconio que es muy espeso, que es viscoso, por lo que el paso a través de la válvula ileocecal ya es más difícil. Y es por ello que la obstrucción suele ocurrir a este nivel. El hilio meconial simple se llama simple cuando el hilo terminal está ocupado por meconio espeso. A este nivel, el intestino es de pequeño calibre y se observan moldes de meconio adheridos totalmente a las paredes del intestino, que también tienen una dilatación retrógrada del intestino delgado por la imposibilidad del paso del gas y del meconio hacia el colon. Pues. Los recién nacidos con hilio meconial simple presentan buen estado general durante las primeras horas de vida y más o menos a las 24 o 48 horas comienzan a desarrollar distensión abdominal y vómitos biliosos con ausencia de eliminación de meconio, pues evidentemente. En estos casos, el recto y el ano pueden ser de pequeño calibre, lo que puede ser una confusión, puede ser malinterpretado como una estenosis anal. Es en este momento cuando los síntomas son comunes a otras causas de obstrucción intestinal distales y es cuando está indicado el enema opaco, la realización de este. El complicado, los síntomas son los que son característicos de la peritonitis, porque está perforado por una probable perforación intrauterina, con la inclusión de distensión abdominal, peritonismo, cambios de coloración en la pared abdominal, inestabilidad hemodinámica, sepsis, etc. Estos pacientes pueden presentar una masa abdominal palpable, que es secundaria a un pseudoquiste por una perforación intestinal intrauterina. La complicación más temida y más frecuente en estos pacientes es el vólvulo intestinal del segmento del intestino dilatado. Por otro lado, también es habitual la presencia de atresia intestinales, afectación de la vascularización con presencia de isquemia e intestino no viable. El diagnóstico y el tratamiento médico. Desde el punto de vista radiológico, prenatalmente se puede identificar ascitis, masas intraabdominales, quistes calcificados o calcificaciones aisladas. Postnatalmente, el hilio meconial está caracterizado por asas intestinales dilatadas con ausencia de niveles hidroaéreos debido pues, a la viscosidad que ya había mencionado del meconio, que no permite la interfaz del líquido con aire, ¿cierto? Ante la sospecha de hilio meconial se debe realizar un enema opaco. Se recomienda realizar un enema con contraste isosmolar hidrosoluble para que la prueba, además de servir como diagnóstico, también sirva para el tratamiento. De esta manera se puede identificar también la porción del ciego y descartar una malrotación intestinal. ¿Cuál es el objetivo del enema? Es realizar presión del contraste de manera retrógrada para así pues se intenta vencer a la válvula ileocecal y entre comillas pues disolver el molde de meconio que se localiza justo proximal a la válvula. Y así se podría resolver el hilio meconial. Si no se consigue pasar la válvula ileocecal y los síntomas persisten, pues la indicación es exploración quirúrgica. Ya el manejo no operatorio, el manejo inicial del paciente con hilio meconial debe ser como en cualquier otro neonato con una obstrucción intestinal. Sonda, reposición electrolítica. La mayoría de los neonatos con el hilio meconial simple pueden manejarse de manera conservadora y no precisan intervención quirúrgica. Se alcanza la válvula, si se alcanza la válvula, es habitual la nivelación de unos moldes de meconio duros que son como piedras pequeñas, que continúa después de eso con la eliminación de meconio más líquido durante los próximos 2 días. Cuando se instila el enema, el líquido extraluminal es arrastrado al espacio intraluminal y esto lo que hace es hidratar y descompactar el meconio. Después de la prueba también se recomienda la administración de enemas de N-acetilcisteína al 1, al 1% cada 8 o 12 horas para que ayude con la eliminación de meconio impactado. Tratamiento quirúrgico como tal.
del hilio meconal simple. Hay varias opciones quirúrgicas que están descritas. Se ha descrito también una apendicectomía e irrigación a través del muñón con contraste hidrosoluble dirigido hacia el hilio meconial, hacia el hilio terminal, perdón, para disolver el meconio. La opción quirúrgica usada de manera más común es la realización de una ileostomía. Existen varias opciones quirúrgicas clásicas para realizar la ileostomía de hilio meconial, como son el de tipo Santulli o una enterostomía de tipo Blanc. En el hilio meconial complicado, los pacientes desarrollan una obstrucción intestinal, perdón, con peritonitis y pueden desarrollar sepsis. El tratamiento quirúrgico debe tener debridamiento de material necrótico y resección del pseudoquiste que se forma y la realización de ilostomía proximal al lugar de la perforación. En este tipo de pacientes hay que tener muy en cuenta el manejo postoperatorio por el riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos asociados a un estoma que tenga alto débito. Siguiendo hablando de enfermedad meconial, también tenemos otra entidad que sería el tapón meconial, que en condiciones pues normales, la parte más distal del meconio en un neonato sano es un material mucoso, espeso y brillante de color blanquecino. Este se elimina en las primeras horas de vida y da paso al meconio, que es más espeso y es un color más oscuro. Uno de 500 recién nacidos, esa parte distal no puede ser eliminada de manera espontánea y produce lo que llamamos tapón meconial, que causa una obstrucción intestinal. La mayoría de los pacientes con tapón meconial son prematuros o presentan bajo peso en nacimiento. La presentación clínica se puede parecer bastante a la de hilio meconial. Imposibilidad de eliminar meconio, vómitos biliosos, distensión abdominal con imagen radiológica que sea consistente con obstrucción intestinal distal. En ocasiones, con una simple estimulación anal, el tapón se expulsa. Aunque hay estudios recientes que indican que hasta el 30% de los tapones meconiales se solucionan de manera espontánea sin ningún tratamiento. El enema opaco, como ya lo había mencionado en la otra entidad, perdón, puede ser tanto terapéutico como diagnóstico. Para la resolución del cuadro, en pacientes se recomienda realizar tanto prueba de cribado para fibrosis quística como para hipotiroidismo. Ya para hablar de la parte funcional y neurogénica de las obstrucciones intestinales, tenemos la enfermedad de Hirschsprung, que tiene una incidencia que es de 1 en 5.000 recién nacidos vivos, más frecuente en hombres con una relación 4:1 y tiene cierta tendencia a presentarse en forma familiar. 12% de los pacientes presentan anomalías cromosómicas, más frecuente síndrome de Down. Se describen otras malformaciones que están también asociadas, principalmente gastrointestinales. ¿Cómo comprendemos la enfermedad de Hirschsprung? Lo que sucede es que se desarrolla un trastorno en la migración cefalocaudal de los neuroblastos en el nivel intestinal, lo que da paso o produce un segmento del intestino distal que no está inervado. Es lo que se conoce como intestino aganglionado, aganglionosis. A veces extenso, que se manifiesta por alteración de la peristalsis, ¿cierto? Esto lo que provoca es una obstrucción intestinal funcional. La gran mayoría de los casos afecta el colon distal hasta el recto sigmoides y solo el 10% de los casos tienen un compromiso pues, que comprometería, valga la redundancia, todo el colon. La afectación ya del intestino delgado es rara. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Se basa en el retraso de la eliminación del meconio, la distensión abdominal y los vómitos asociados. En ocasiones se puede demorar más en manifestarse como una constipación crónica y en otros pacientes puede manifestarse ya de manera más grave o severa con un megacolon tóxico o una enterocolitis necrotizante que tenga un compromiso ya general, diarrea y vómitos y shock. El estudio radiológico mediante enema contrastado eh, muestra ya la clásica zona de transición en donde el intestino distal, perdón,
El intestino distal está estrecho y el proximal dilatado, además del índice rectosigmoideo que está invertido. Los hallazgos radiológicos deben ser confirmados por biopsia, o sea, se toma una muestra y se manda a biopsia para que demuestren la ganglionosis. El tratamiento es quirúrgico, aunque inicialmente se debe realizar enemas hemacuantes con solución salina para que faciliten la evacuación de las deposiciones y los gases, y así pues lo que se trata de evitar es que haya una sobredistensión del colon, que esto lo que hace finalmente es aumentar el riesgo de perforación. Después de esto se debe agregar antibiótico de amplio espectro, que en caso de sospecha de infección derivada se pone inmediatamente. El tratamiento quirúrgico debe estar basado en la experiencia del cirujano. Las técnicas más tradicionales incluyen la realización de una colostomía, de descarga más biopsias con descenso y resección de anastomosis intestinal, ¿cierto? En un segundo tiempo quirúrgico dependiendo del resultado de las biopsias, que determine el lugar preciso donde está, hasta donde llega, pues, la ganglionosis. Ya en los últimos años se promueve el estudio de biopsia endorectal previo con un solo tiempo quirúrgico de resección de segmentos ganglionados y anastomosis. El pronóstico de estos tipos de enfrentamiento quirúrgico es incierto. Eso sería todo. Muchas gracias. Creo que me faltó como una porción de bibliografía, pero creo que todas las diapositivas estaban bibliografías al inicio. Hola, doctor André, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué más, profe? ¿Cómo le va? Bien, bueno, André, realmente cuando yo en lo personal pienso que cuando uno le toca un tema tan amplio como este, que es enfoque de la obstrucción intestinal neonatal, se vuelve todo un reto porque son muchos temas en una sola presentación, ¿cierto? Digamos que más que revisar muchas patologías, a mí me gustaría saber para ti como médico general, cuándo sospechas una obstrucción intestinal neonatal, cómo le das el manejo inicial y cómo lo enfocas desde el punto de vista diagnóstico, lo remites y cómo se debe manejar ya en el tercer nivel. Porque obviamente, como es un tema tan amplio, eh, podemos tener el problema de perdernos o de hablar un poco de muchas enfermedades, pero al final la información como del tema de enfoque se vuelve mucho más complejo. Entonces, a mí me gustaría que me contaras de este seminario, qué vas a hacer cuando te nazca un bebé en quien sospechas una obstrucción, cómo lo enfocas, qué manejo inicial le das y cómo garantizas que cuando llega a un tercer nivel se enfoque de forma adecuada hasta que el cirujano ya lo opere y lo lleve como a la resolución anatómica de la obstrucción. Ok. Sí, profe, tiene toda la razón. A veces uno trata de abarcar mucho. Bueno, como el manejo se vio repetido durante todas las entidades, uno lo que tiene que hacer es realizar una buena historia clínica para verificar que el neonato sí tenga, pues, historia con síntomas que nos puedan indicar una obstrucción. Vómitos, que según sean biliosos o no, pueden indicarnos la altura de la obstrucción, eh, la ausencia de deposiciones, la distensión abdominal, en qué nivel está. También el examen físico de la parte geniturinaria es importante para descartar un ano imperforado o algún tipo de malformación en esta parte. Y lo que tiene que realizar uno es estabilizar al paciente. Uno no puede realizar nada, así sea esté en un tercer nivel, sin estabilizar al paciente. Eh, Debe uno descomprimir el intestino con una sonda orogástrica profiláctica de buen calibre, como ya había mencionado, para evitar la distensión y la dificultad respiratoria Sí, del paciente para a las reducir. ya, un apéndice. Sí, Hola, hola, Daniel, ¿tiene alguna pregunta? qué pena, perdón, fue un error que se me equivocó.
La doctora Natalia tiene una pregunta. Hola, doctora Andrea, buenos días. Bueno, yo pienso que usted Buenos hizo días. un enfoque pues, muy adecuado, global, muy bueno para ustedes desde el punto de vista del neonato con obstrucción intestinal. Creo que hay muchas cosas para mejorar, como siempre les he dicho, de pronto las diapositivas un poco menos cargadas, con no tanta información que a veces puede cansar un poquito al público o al espectador. Y la idea de esto, porque podríamos decir que de cada tema se podría hacer un seminario, incluso de cada subtema podría hacerse un seminario, pero la idea es que ustedes tengan un enfoque y que entiendan que hay, pues en esta población tan especial, el niño que está obstruido debe ser manejado de una forma integral, siempre ¿Estás bien? como con las Sí, medidas ya lo que vimos han, escaneado. sí, como ¿Qué con más? las medidas generales que se Eso han, es contadora. que usted ¿Qué mismo más nos nos había dijo. tocado? ¿Qué más? Vale, yo soy Dani recientes. Doctor Dani, tenés el micrófono abierto. Perdón, es que estoy aquí a Bueno, uno entonces loco. siempre recordar el suspender la vía oral, el hecho de pasarles una sonda, que la radiografía sigue siendo, como lo mostraste, el pilar fundamental en la mayoría de los estos diagnósticos. Y bueno, ya pues como la parte quirúrgica, eso sí sería como profundizar más, que como digo, como es un tema tan amplio, profundizar mucho o hacerlo como muy exacto, pues no daría para el tiempo, pero yo creo que de forma global estuvo muy bien como el abordaje o esa aproximación al neonato obstruido. Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Hay algún otro comentario en la sala? Hola, buenos días. Para hoy teníamos programadas también la reunión de complicaciones.